Hola, mi nombre es Estefanía Delgado y hoy les voy a presentar el experimento de cromatografía casera, para el cual utilicé 4 extractos naturales: flor de Jamaica, hojas de acedera, páprica y cúrcuma. El propósito de este video es mostrarles cómo se desarrolló el procedimiento, qué resultados se obtuvieron, cómo se pueden analizar esos resultados y qué podemos concluir a partir de ellos. Para comprender totalmente esta práctica, lo primero que hay que saber es qué es cromatografía. Esta se define como una técnica física de separación de mezclas que sirve para purificar, aislar o identificar los componentes individuales de una muestra, basándose en las diferencias de afinidad de cada sustancia, por medio de 2 fases, fase móvil y fase estacionaria. Primero, la fase estacionaria es el medio que permanece fijo durante el proceso. En este caso yo utilicé papel de filtro de café donde actúa la celulosa del papel, la cual es muy polar y retiene con más facilidad y con más fuerza las moléculas polares, pero en otras técnicas puede utilizarse capas de sílica gel o incluso resina. Por otro lado, la fase móvil es el fluido, que puede ser un líquido o un gas, que es desplazado a través de la fase estacionaria. Este transporta los componentes. Entonces, si tiene más afinidad con la fase estacionaria, se va a mover más lento y va a quedar más abajo de la placa, mientras que si tiene más afinidad con la fase móvil, se va a mover más rápidamente y va a desplazarse aún más. El objetivo general de este experimento fue observar cómo se separan los pigmentos naturales mediante la cromatografía en papel y asimismo ver cómo se comporta según su afinidad o su polaridad frente al papel y a los disolventes. Ahora bien, seguimos con el procedimiento y en este caso empecé con la muestra de acedera. Lo primero que hice fue macerar las hojas con un disolvente específico, en este caso fue alcohol etílico al 95%. Y elegí este disolvente ya que el alcohol tiene una polaridad intermedia, es decir, que puede disolver componentes polares como no apolares intermedios, y nos permite extraer la clorofila sin degradarla, no como el agua que podría hidrolizarla o volverla marrón. Además, este alcohol desnaturaliza las proteínas de las células vegetales, liberando así sus pigmentos al romper las membranas. Para la segunda muestra utilizamos páprica, pero en este caso no podemos utilizar únicamente como disolvente alcohol etílico, ya que la páprica contiene unos pigmentos llamados carotenoides, los cuales tienen una polaridad muy baja, es decir, que son apolares. Así, el alcohol etílico no sería suficiente para disolverlos completamente. Así que mezclamos en iguales cantidades alcohol etílico y acetato de etilo. El acetato de etilo es un disolvente apolar, es decir, estos dos van a crear un solvente con polaridad intermedia. Y lo que va a hacer es que el alcohol etílico va a disolver las moléculas apolares, mientras que el acetato de etilo va a disolver las moléculas lipofílicas. Para la tercera muestra utilicé cúrcuma, la cual tiene 2 pigmentos naturales esenciales, curcumina y curcumenoides. Estos tienen polaridad de baja a alta, por lo que no pueden ser disueltos en agua, pero sí en alcohol etílico. En este caso fue suficiente utilizar alcohol etílico únicamente como disolvente. Finalmente, para la cuarta muestra utilicé flor de Jamaica, la cual fue extraída desde un té. En este caso el pigmento natural se llama antiocianinas, las cuales son muy polares. Estas antiocianinas podrían disolverse en agua y así formar puentes de hidrógeno con la misma, ya que tienen grupos hidroxilo y azúcares. Por lo tanto, en este caso fue únicamente necesario utilizar agua como disolvente. Ahora bien, cuando ya tenemos todas las muestras preparadas, lo que vamos a hacer es coger el papel de filtro de café y recortar 4 rectángulos. También vamos a trazar 2 líneas con lápiz, no puede ser con bolígrafo ya que la tinta puede dañar los resultados. En este caso se trazaron de aproximadamente 0.5 centímetros de cada borde del papel. Esto nos va a decir dónde empieza la corrida y dónde debe terminar. Cuando ya tenemos las líneas trazadas, ya tenemos nuestras fases estacionarias listas. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la línea inferior y muy centrado vamos a poner 15 gotas de cada muestra en cada papel respectivamente, pero vamos a dejar secar entre cada puesta. Cuando ya tenemos nuestras muestras totalmente secas, estamos listos para el montaje de cromatografía. En este caso yo utilicé un vaso plástico en el cual añadí la fase móvil a un nivel en el que la mancha del papel filtro no tocara directamente esa fase móvil, ya que si no el compuesto se disolvería en vez de subir por capilaridad. Asimismo, también utilicé una regla para sostener esa fase estacionaria, que en este caso es el papel filtro, para que no se hundiera completamente en el disolvente. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que la fase móvil utilizada para cada muestra debe ser acorde a la polaridad y a la afinidad de cada componente. En el caso de la flor de Jamaica se utilizaron partes iguales de agua y de alcohol etílico al 95%. En el caso de la cúrcuma se utilizó únicamente alcohol etílico y en el caso de la acedera, la planta, y la páprica se utilizaron partes iguales de acetato de etilo y alcohol etílico. Luego de la respectiva corrida para cada muestra, estos fueron los resultados después de dejarlo secar.
Luego se calculó el RF, el cual es el factor de retención o la relación de frente. Este es un parámetro muy importante en la cromatografía porque cuantifica qué tanto se movió ese componente, qué tanto se separó utilizando la fase estacionaria y dependiendo del solvente utilizado. Esta relación de frente se calcula mediante el cociente de la distancia recorrida por la mancha entre la distancia recorrida según el solvente, es decir, desde la línea inferior hasta la línea superior. Para ejemplificar un poco todo esto, vamos a empezar calculando el factor de retención de la muestra de flor de Jamaica. En mi caso, todos los valores de X para las 4 muestras es igual a 4.5. A X me refiero con la distancia recorrida con el frente del solvente. Y en este caso, la distancia de la mancha fue 1.5. Entonces, al dividir 1.5 entre 4.5 nos da un valor de 0.33. Ese sería el factor de retención para la muestra de flor de Jamaica. Pero bueno, ¿qué podemos confirmar o qué podemos analizar a partir de esta primera muestra? Lo primero que podemos observar son manchas tanto violetas como rosadas, pero que no migraron totalmente hacia la parte superior, sino que se quedaron aproximadamente hasta la mitad del papel. Esto quiere decir que los pigmentos principales, los cuales son las antiocianinas, son altamente polares, ya que se utilizó como disolvente el agua, y además la fase estacionaria está hecha de papel. Actúa la celulosa del papel, que también es altamente polar, es decir, se corre lentamente por la fase estacionaria. Y esto lo podemos confirmar a partir del factor de retención que nos dio 0.33. Ahora bien, vamos con la segunda muestra, la cual es la cúrcuma, y en este caso nos dieron dos factores de retención. El primero nos dio 0.33, al igual que el anterior, dividimos 1.5 dividido 4.5. Y en el segundo dividimos 2 dividido 4.5, esto nos da 0.44. Y al promediar ambos factores de retención nos da un valor de 0.385. Al igual es un valor bastante bajo. Al analizar su comportamiento podemos ver que se forma una mancha amarilla intensa a la mitad del papel y un poco más arriba se forma una mancha translúcida de igual forma amarilla. Aquí el pigmento principal es la curcumina, la cual tiene grupos polares hidroxilo, pero también tiene grupos apolares aromáticos. Esto le brinda una polaridad intermedia a la curcumina. Esto explica que se desplace un poco más que las antiocianinas, pero menos que pigmentos totalmente apolares. Asimismo, su factor de retención nos confirma que tiene una solubilidad moderada y un equilibrio en la afinidad de ambas fases. En la tercera muestra, la páprica mostró un factor de retención con valor de 0.77, cuando dividimos 3.5 entre 4.5. Este es un factor de retención con un valor bastante alto en comparación a los dos anteriores. Aquí podemos observar tonalidades rojas, naranjas e incluso amarillas que se desplazaron muchísimo más en comparación a las dos muestras anteriores. Aquí el pigmento principal es la capsantina, la cual es muy apolar por su larga cadena hidrocarbonada y sus pocos grupos funcionales polares. Esto la hace más soluble en disolventes orgánicos apolares y menos retenida por el papel. Así podemos fundamentar el uso de acetato de etilo y que su factor de retención dio bastante alto. Este es un comportamiento típico de los carotenoides. Finalmente, en la última muestra de planta de acedera podemos ver que nos dieron dos factores de retención. El primero de 0.22 dividiendo 1 entre 4.5 y el segundo de 0.44 dividiendo 2 dividido 4.5. El promedio de estos dos nos da 0.33, el cual es un factor de retención bastante bajo y muy parecido a las dos primeras muestras. Aquí podemos analizar el comportamiento, ya que podemos concluir que fue el pigmento que más se desplazó, ya que fue el único que llegó a la línea superior. Aquí podemos encontrar dos tipos de pigmentos, clorofila A y clorofila B. Pero ¿cómo se diferencian estas dos? Bueno, primero, ambas tienen un átomo central de magnesio, el cual si llega a tener contacto con la luz o con el oxígeno puede perderse ese átomo de magnesio y se puede convertir en feofitina, que es un poco más polar. Este átomo central de magnesio hace que las moléculas sean polares, pero la clorofila A tiene un grupo metilo y la clorofila B tiene un grupo aldehído. Ambas están unidas a una cadena fitofílica que la hace apolar. La clorofila A tiene una tonalidad un poco más verde oscura tirando a azul y la clorofila B tiene una tonalidad un poco más verde clara, un poco más amarilla. Este comportamiento explicaría que tanto la clorofila A como la clorofila B sean intermedias apolarmente, pero un poco más apolares que polares. Y asimismo explicaría que una parte del pigmento se quede retenida y otra migre totalmente con la fase móvil. Por ello su factor de retención es medio bajo, porque aunque se desplazó totalmente, por ello su coeficiente de retención es medio bajo, porque aunque se desplazó mucho con la fase móvil en comparación a las muestras anteriores, se formaron varias manchas que no permiten que la distancia sea muy larga y los valores sean pequeños. Para concluir, podemos decir que este experimento demostró que tanto la afinidad molecular como la polaridad determinan el comportamiento de pigmentos naturales en la cromatografía.
Esto lo podemos demostrar mediante los compuestos polares como las antiocianinas, que no migraron muy lejos, sino que se quedaron en la parte baja del papel. Los compuestos apolares como la curcumina migraron más lejos, mientras que los intermedios polares como la clorofila y los carotenoides tuvieron niveles de migración bastante variados. Algunas recomendaciones para prácticas futuras puede ser que, por ejemplo, para la cúrcuma, que se intensificó tanto esa mancha y no siguió un orden, puede ser que o extraje mal el pigmento o simplemente utilice la cantidad inadecuada de ese mismo pigmento. También tener en cuenta que este fue un procedimiento casero que no siguió las buenas prácticas de laboratorio y asimismo puede intervenir en los resultados.